Javier, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está usted? Rubén, buenos días. Aquí esperando informar a la población sobre los temas que son de su interés. Claro que sí. A ver, hemos estado adelantando información en sentido de que el Tribunal Supremo Electoral había modificado el reglamento de uniones libres para incluir a parejas del mismo sexo en Bolivia dentro de las normas. ¿En qué consiste estas modificaciones? ¿Cómo eran antes? ¿Por qué se dice que ahora las parejas del mismo sexo pueden legalizar su unión bajo las mismas condiciones que las parejas heterosexuales? Lo que sucede es que el 2020, después de un amparo constitucional, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de la Paz emitió un amparo, una resolución de amparo que concedía tutela a una pareja del mismo sexo que quería hacer registrar su unión libre. Esta resolución ha subido en revisión al Tribunal Constitucional y el año pasado ha emitido una sentencia confirmando esa decisión. Esa resolución ha sido recién notificada al Tribunal y al Servicio de Registro Cívico este año, el mes de junio, y a raíz de esa resolución el Tribunal Supremo Electoral ha modificado el reglamento de uniones libres, que antes solamente preveía el registro de uniones libres de personas de distinto sexo, y ha incorporado modificaciones en la redacción, a partir del que se permite el registro de uniones libres de parejas del mismo sexo. Ese es más o menos el marco y la explicación de la modificación del reglamento, ¿no? Antes solamente existía un amparo de resoluciones jurisdiccionales, ahora existe una norma. Una norma. ¿Qué dice la resolución del Tribunal Constitucional específicamente, Javier? Con la Constitución Política del Estado del 2009 se han incorporado automáticamente a todo el ordenamiento jurídico boliviano todos los tratados, convenciones internacionales referidas a derechos humanos. Y la misma Constitución prevé que cuando los derechos son más favorables o progresivos, en esos tratados, en esas convenciones internacionales, se aplican con preferencia inclusive a los que están reconocidos en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, en función a esa resolución del Tribunal Constitucional, se dice que se debe aplicar el control de convencionalidad, en estos casos aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta convención obviamente reconoce no solamente la igualdad de trato entre las personas, sino también la no discriminación por razones de orientación sexual. Se ha efectuado, se ha emitido una opinión consultiva sobre varios de los artículos de la Convención, la opinión consultiva 24-2017, que hace una interpretación específicamente sobre todos los temas de orientación sexual y la identidad de género autopercibida. En función a esta opinión consultiva, no solamente se ha reconocido la posibilidad de efectuar un cambio de sexo de las personas, sino también a partir de esta opinión consultiva que interpreta algunos artículos de la Convención, se reconoce la igualdad o la posibilidad de reconocer las uniones libres de personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué podrán hacer ahora las personas del mismo sexo en trámites de unión libre, por ejemplo? ¿Cómo se ha liberado esos trámites y más o menos se ha equiparado a la situación de parejas heterosexuales? En realidad van a cumplir la misma norma que está establecida para parejas heterosexuales, ¿no? La primera condición para que una unión libre, por ejemplo, pueda ser reconocida es demostrar que uno tiene libertad de Estado. ¿Qué significa libertad de Estado? Que no tiene otro vínculo vigente de matrimonio o unión libre, ¿no es cierto? Entonces, otra de las condiciones es obviamente la edad, ¿no? No pueden ni contraer matrimonio ni registrar unión libre personas menores de edad, ¿no? Y si tuvieran 16 años podrían hacerlo con la autorización de sus padres o quien tenga la guarda sobre ellos, ¿no?
todos los demás requisitos son formales, ¿no es cierto? Presentar el documento de identidad, el certificado de nacimiento, declarar la voluntad de que esta unión libre sea registrada. Bueno, son formales. El tema de fondo es el tema de la libertad de Estado y la edad, ¿no? Antes se exigía de que puedan presentar un certificado de convivencia, ahora se ha eliminado eso. No, nunca se ha pedido esto, ¿no? Porque las modificaciones bueno, más bien el nuevo Código de las Familias presume, hay dos condiciones para que una unión libre sea reconocida, ¿no? La singularidad y la estabilidad. Singularidad significa que solamente pueda tener este tipo de convivencia con una persona, y estabilidad que sea una relación, digamos, en el tiempo de manera permanente, ¿no? Entonces, son esas dos condiciones, pero el Código de Familias dice que esas condiciones se presumen cuando las parejas van y piden el registro, ¿no? Entonces, no existe ese certificado que manifiesta de convivencia, ¿no? No es exigido. Javier, ¿cuántos casos de uniones libres registra el Ceresí? Si nos puede informar sobre las estadísticas en el país. Desde el 2020 tenemos a 47 inscripciones de uniones libres de parejas del mismo sexo en todo el país. ¿Es recurrente en los últimos años el registro de estos casos? No es recurrente, pero como saben ya las personas que está habilitada esa posibilidad, obviamente hacen uso de ella cada vez que tienen la seguridad de que su unión libre sea reconocida, ¿no? Porque es importante señalar que el efecto del registro de una unión libre es similar al de un matrimonio civil, ¿no? O sea, no es que con, digamos, un alejamiento de la pareja se cancela ese vínculo, ¿no? No es, algunos interpretan que una unión libre es nos juntamos y nos desjuntamos cuando sea, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, para disolver un vínculo reconocido a través de la unión libre, también se debe efectuar un trámite formal si no tienen bienes gananciales a través de una decisión, una declaración en una notaría, y si tuvieran bienes o existiera la necesidad de una asistencia familiar, debe decidir un juez el tema de la desvinculación de parejas unidas a través de unión libre. Así como se determina en el caso de parejas heterosexuales, también tienen derecho estas parejas de unión libre a adoptar menores. ¿Cómo es el trámite en este caso, director? No, esa parte no está establecida, no está definida ni en la sentencia del Tribunal Constitucional, ni está establecida en la opinión consultiva 24. Solamente se está limitando este tema al registro de las uniones libres de parejas del mismo sexo. El efecto de, digamos, adoptar y el efecto de esos aspectos no están contemplados en la decisión. De todas maneras, hay necesidad seguramente de algunas parejas en unión libre adoptar a un niño, a una niña. ¿Cómo opera el Ceresí en estas demandas? Todas las adopciones son consideradas por un juez, ¿no? Y el Ceresí registra las decisiones asumidas por el juez, concediendo la adopción y, en su caso, estableciendo la nueva identidad de la persona adoptada con su nueva filiación, ¿no? Entonces, todas las adopciones son consideradas y resueltas por un juez, y en virtud de esa sentencia judicial, el Ceresí registra las nuevas partidas, ¿no? ¿Ha tenido experiencia en ese sentido el Ceresí de registrar adopciones en casos de parejas de unión libre? No existe antecedentes ni alguna decisión jurisdiccional en ese sentido, ¿no? ¿En qué medida esta nueva modificación permite el resguardo de los derechos humanos de estas personas de unión libre, director? Como le decía, con la Constitución del 2009 se han incorporado al ordenamiento jurídico boliviano automáticamente todos los derechos humanos reconocidos en tratados y en convenciones internacionales, ¿no? Entonces es, digamos, una aplicación definitiva del derecho internacional, en este caso, de derecho
Derechos Humanos, sobre inclusive el Código de las Familias, que solamente preveía el registro y el reconocimiento de uniones libres de parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, es un avance en tema de reconocimiento de derechos humanos y de aplicación de convenciones internacionales sobre esta materia. Muy bien, Javier, le vamos a agradecer su tiempo con La Razón Radio y su explicación sobre estas nuevas determinaciones del CERECI. Será hasta otra oportunidad. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.